Bien, hermanos, Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Por favor, los que tengan su Biblia abierta, quédense ahí, porque nosotros vamos a ir viendo lo que está diciendo aquí el narrador en cuanto al nacimiento del Señor. Hoy el sermón va a ser un poco más corto, porque tenemos cosas después del culto, así que prometo ser 30 minutos o 25, de verdad, hoy día no miento, y si miento el Señor me va a castigar. Bien, ¿has leído este pasaje antes? ¿Sí? Muchas veces. No sabe lo conmovido que yo quedé al estudiar este pasaje. Yo no podía comprender la irresponsabilidad de María y de José de caminar 140 kilómetros desde Nazaret hasta Belén cuando María ya está casi por tener a Jesús. Yo decía, pero qué personas más irresponsables. ¿Cómo caminan 140 kilómetros en un burro con una mujer embarazada a Belén? Claro, aquí la Biblia dice que había un edicto real que promulgó el emperador Augusto César y que todos tenían que ser empadronados, o sea, un censo. Pero los estudios antiguos dicen que no era necesario que la mujer viajara. O sea, el varón podía ir a la ciudad natal y censar a su esposa, ya estaban casados. No era necesario que fuera José y María a Belén. Y yo lo encontraba aún más irresponsable. ¿Cómo llevan al Señor con toda la inclemencia del clima? Se dice que Jesús probablemente nació en abril. En Israel es invierno, en algunos lugares neva y llueve mucho, sobre todo en ese camino entre Nazaret y Belén. Imagínense todo ese contexto, llevar a una mujer embarazada de más de 8 meses a Belén. ¿Qué cree usted, hermano? ¿Es muy irresponsable? Humanamente hablando, uno dice, esto es una locura. ¿Cómo lleva una mujer en un burrito hacia Belén caminando 140 kilómetros? Es una locura. Es más que caminar de aquí a Concepción. Imagínense eso. Es una locura. ¿Pero por qué ocurre esto? El texto nos va explicando por qué estas cosas van ocurriendo. Y yo le pido que vaya a su Biblia, vamos a leer los primeros 3 versículos y el Señor nos va a ir mostrando cuál es el objetivo de que Jesús naciera en Belén. La palabra del Señor dice en el capítulo 2, del 1 al 3, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Lo primero que este pasaje nos dice, y que tal vez los versículos del 1 al 3 no pueden decir mucho, pero nos dicen mucho. Dicen que Dios cumple todas sus promesas. ¿Qué tiene que ver que Augusto César haya promulgado un edicto real de que todos tengan que ser censados? ¿Qué tiene que ver eso con que Dios cumpla sus promesas? El Señor cumplió cada una de las promesas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Todas las promesas fueron cumplidas, de la A a la Z, en cada una de sus partes, en cada uno de sus detalles. Y eso es lo hermoso que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de esta predicación. Tenemos que recordar un poco lo que había pasado en el capítulo 1 de Lucas. Los que son más estudiosos, espero que lo hayan leído, capítulo 1 de Lucas en sus casas. María está atemorizada. Se acerca un ángel y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener un hijo. Y ella le pregunta al ángel, ¿pero cómo va a ser esto si no tengo marido, no tengo esposo, nunca he conocido hombre? Y le dice el ángel, esto ocurrirá por el Espíritu Santo. Y luego le dice a María que sea valiente, que no tenga miedo, casi recordándole la promesa de Josué. Sé valiente y esfuérzate y vamos para adelante, si esto va a salir bien. Y María confía y cree y entonces hace un canto. Y exalta al Señor por la bendición de que ella va a tener a Jesús. Tenemos a María. Luego viene José y José se encuentra con que María está embarazada. Dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hice? ¿Era muy feo? ¿No tengo mucho dinero? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? ¿Por qué estás embarazada? Y no le dice nada. José no le había creído a María. Tiene que venir un ángel a hablar con José para que él recién crea que ese niño que tenía María era hijo de Dios. Entonces cuando el ángel viene y habla con José, ahí él recién cree y dice, ya, sí es cierto. Y entonces se casan. Y estamos en el capítulo 2.
Y en el capítulo 2 ya están casados, ya están viviendo juntos, y José tiene que volver a su ciudad natal, a Belén. Entonces esto ya no puede ser algo tan descabellado, tan irresponsable. Porque José haya escuchado la palabra de Dios, María también había escuchado la palabra de Dios. Y si usted es más estudioso y se acuerda de las escuelas bíblicas dominicales, Miqueas capítulo 5, versículo 2, decía que el Salvador tenía que nacer en Belén. ¿Qué coincidencia? Justo un censo al que José tenía que ir, probablemente con su esposa, que tal vez no era obligación, y Jesús, el Salvador, iba a nacer en Belén. Entonces, ¿hay una responsabilidad de por medio? ¿O hay una confianza, una creencia de que ese niño que está en el vientre de María es el Salvador? Y el Salvador tiene que nacer en Belén. Otro dato histórico para que nos cuadre un poco más esto. Y esto es maravilloso, cómo el Señor cumple todas sus promesas y maneja todos los hilos de la historia. Este censo ya había sido cancelado hace 5 años antes. O sea, 5 años antes ya se había anunciado este censo y lo habían cancelado. Herodes pidió a Augusto César ser cancelado este edicto de censo porque el pueblo se podía rebelar. Los judíos eran muy rebeldes. Y si usted lee el Antiguo Testamento, cuando los imperios babilónicos o los sirios demandaban a Israel que fueran censados, ellos se resistían. No sé si usted se acuerda de esos pasajes del Antiguo Testamento. Ellos se resisten y dicen, no nos vamos a contabilizar bajo el mando de un emperador ajeno. Entonces, Herodes tenía este temor, la gente se va a rebelar. Pasó el tiempo hasta que llegó el nacimiento del Señor. Y Augusto César dice, ya no podemos esperar más tiempo. Este censo tiene que ser llevado a cabo. De una u otra forma Jesús iba a llegar a Belén e iba a nacer en Belén. Entonces no hay una responsabilidad de por medio. Lo que hay de por medio es que José y María creían en la promesa. Creían que ese niño que se estaba gestando en el vientre de María era el Salvador. Sabían y tenían todo el conocimiento del Antiguo Testamento de que el Salvador iba a nacer en Belén. Entonces ellos van a Belén. María probablemente dijo, yo te acompaño, ¿sabes que ir a Belén? Tengo 8 meses, el niño está por nacer, el viaje probablemente dura 1 o 2 semanas, yo te acompaño, vamos. Porque probablemente Jesús va a nacer en Belén como Dios lo había prometido. ¿A qué le quiero llevar con esto, hermanos? El Señor de una u otra forma controla todos los hilos de la historia. De alguna u otra forma provee todos los medios para que sus promesas se cumplan. No importa lo difícil que sea la situación. No importa lo complicado que sea el contexto. No importa si estamos en una condición de pobreza o de riqueza. El Señor va a cumplir sus promesas. No importa si estamos en guerra o estamos en paz. El Señor va a cumplir todas sus promesas. Y vemos acá cómo el Señor cumple sus promesas. Si María se atrasaba probablemente un poco más, Jesús probablemente no iba a nacer en Belén. Y si Jesús no nacía en Belén, entonces no iba a ser el Mesías anunciado por los profetas. Y si no cumplía estos requisitos, entonces no podía ser el Salvador. ¿Se fija cómo este detalle del lugar de nacimiento de Jesús habla mucho? Cómo es importante de que María haya caminado 140 kilómetros hasta Belén. ¿Se da cuenta que es un tema importante? Si Jesús no nace en Belén, entonces no cumple con el estándar del Salvador. Porque para el judío el Salvador iba a nacer en Belén, en la ciudad de David. ¿Se da cuenta de lo importante que es esto? Y ya para terminar esta parte. El Señor cumple cada uno de los detalles de sus promesas. Si Dios no cumple los detalles, entonces sus promesas quedan cojas. Dios cumple todos los detalles de sus promesas. ¿De qué le sirve a usted ser salvo si usted no ha sido justificado? ¿De qué le sirve ser justificado si usted no ha sido santificado? ¿De qué le sirve llegar al cielo si usted no ha sido transformado y regenerado? Dios cumple cada una de sus promesas, cada uno de los elementos. No basta simplemente con ser salvos. No basta con que Jesús haya ido a la cruz solamente. En la cruz Jesús también le justificó y le santificó.
y le hizo suyo. Dice la parte de sus promesas. Él cumple cada uno de los detalles de sus promesas. Entonces tenemos a José, tenemos a María, caminando desde Nazaret hasta Belén, 140 kilómetros. Y hasta ahí nos deja el narrador. Y nos deja un vacío. Y si usted va a su Biblia de nuevo, de los versículos 4 al 5, vemos que hay una pausa, hay un vacío. Y dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada, con él, la cual estaba encinta. Entonces está el edicto real, saben lo que tienen que hacer y hay un silencio. No nos dicen nada sobre la conversación que tuvieron, no nos dicen nada sobre las dificultades que pueden pasar en llegar allá, simplemente nos dicen que se ponen los bolsos, toman el burro y van partiendo ya a Belén. Probablemente esta sección del pasaje es una de las más importantes que nosotros vamos a ver. Porque en estas pocas palabras que nosotros vemos acá, vemos como Jesucristo es el verdadero rey. El verdadero rey de Israel. ¿Cómo tenía que ser? ¿Se acuerda usted? En el pacto con David, viene el profeta Natán, después que David le había sido quitado un hijo, fruto de su adulterio, y el profeta Natán le promete algo. Y le dice, ten paz, quédate tranquilo, Dios no te ha desechado todavía. De tu linaje vendrá un rey que va a reinar con un cetro de justicia y que su trono permanecerá por siempre y para siempre. Y él me va a construir un templo, no tú. Él me va a construir un templo. No estaba hablando solamente de Salomón, estaba hablando del Cristo. Jesús tenía que cumplir con ciertos elementos para ser el rey de Israel. Entonces aquí estamos en un punto controversial, porque si usted va al versículo 4, dice que José sube de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de de David. Me quiero quedar con esas dos cosas y vamos a pasar por aquí rápidamente. ¿Qué significa que José era de la casa de David? ¿Qué cree usted que indica eso? El evangelista hace énfasis en esto e invierte un versículo completo en decirnos de que José era de la casa de David. Este es un elemento importante. Ser de la casa de David indica de que José nació en la ciudad de David. O sea, era alguien que vivía en la ciudad de David, que creció en esa ciudad, que nació en esa ciudad. Un oriundo de esa ciudad. Y de la familia de David era que venía del linaje de David. Si José era el padre de Jesús, puesto por Dios, el padre terrenal, puesto por Dios para ser el papá de Jesús, y María, nosotros vemos en la genealogía de Lucas y de Marcos, como María también viene del linaje de David, entonces este Cristo viene también de la casa, nace en la casa de David, como habían anunciado los profetas, y viene del linaje de David. Entonces cumple con todos los elementos. Pero aquí hay algo notorio y algo que nos tiene que interesar mucho a nosotros. Usted y yo no somos judíos. Y según el estándar judío, nosotros somos los inmundos, los impuros, los paganos. Somos chilenos. Nosotros venimos de los mapuches. Los mapuches, ¿cuántos dioses tienen? Varios. Tienen varias deidades. De ahí venimos nosotros. Algunos pueden venir de los incas y de otras etnias. Pero de ahí venimos. O los que pueden tener una raza mejor, entre comillas, pueden venir de los españoles. O de algún linaje italiano. O lo que sea. Sea como sea, usted no es judío. Y si usted no es judío, usted es un inmundo, un impuro. ¿Por qué el evangelista resalta tanto que Jesús viene de la familia de David? En la familia de David estaba Rahab. ¿Se acuerda de ella? Estaba la moabita, Ruth. No eran de la raza pura judía. En el linaje de Jesús, en el linaje de David, habían extranjeros, habían gentiles que habían sido injertados a esta línea genealógica, a esta familia de David. Entonces, cuando el evangelista nos dice que Jesús viene de la casa y de la familia de David, nos está diciendo que este Cristo no es un Cristo solamente judío,
sino que es un Cristo y es un Rey del mundo. Y fíjese por qué el evangelista invierte 2 versículos, porque esto no es porque sí, invierte 2 versículos en decirnos de Augusto César y hablarnos de Cirenio. ¿Qué está diciendo el evangelista? Este Cristo que viene a nacer, que viene de la casa de David, que viene de la familia de David, es más que Augusto César. ¿Usted sabe quién era Augusto César? Augusto César era el descendiente de Julio César. ¿Usted sabe por qué nuestro calendario está Julio? Por Julio César, porque fue deificado, puesto como un dios, y los dioses romanos eran meses de los calendarios. El mes de julio corresponde a Julio César, porque para los romanos Julio César era un dios. El descendiente de este dios era otro dios. Augusto César era un dios para los romanos, o una especie de intermediario entre Dios y los hombres. Cirenio era el gobernador de Siria, el imperio que había sido destruido hace poquito por Roma. Y por otro lado tenemos a Herodes, rey de Judea, que no se nombra acá, pero sí se nombra en Marcos y en Mateo. Tenemos 3 reyes, 3 potencias, y tenemos un bebé. Tenemos un bebé que viene de la casa de David, que viene de la familia de David, que no es un rey étnico, no es un rey judío, no es un rey griego ni romano, ni sirio, es un rey universal. ¿Se da cuenta cómo estas cosas nos van describiendo atributos de este Cristo que se va revelando poco a poco? Entonces Jesucristo es el verdadero Rey. Y aquí le quiero llevar a la acción que hizo María y José. Le quiero recordar lo que hablamos al principio. Esta locura de caminar 140 kilómetros para que el niño naciera en Belén no está movida simplemente por un afán, no está movida por un deseo de milagro. Porque probablemente María hubiera orado al Señor y le hubiera dicho: Señor, es necesario que mandes ángeles y que me trasladen a Belén para que el niño no se afecte en el camino, porque puede ser irresponsable esto. ¿Y sabe qué? Probablemente Dios lo hubiera hecho. Y Dios puede hacerlo. Dios tiene el poder para hacerlo. Para los que vieron monitos cuando eran más chicos, tal vez María podría haber pedido que se teletransportara, como Goku. Pero tampoco pidió eso. ¿Sabe lo que hizo María? De forma ordinaria y común, se sentó en un burro y llegó a Belén. ¿Qué le quiero decir con esto? A veces esperamos que la vida en el Evangelio, esperamos que la Navidad, esperamos que muchas fechas importantes del cristianismo, esperamos que nuestras propias vidas estén llenas de milagros, cuando los milagros no son lo importante. Lo que es importante es el Señor Jesucristo. Amén. Y nada más. A secas, sin milagros, sin bendiciones. Nosotros muchas veces esperamos que por seguir el Evangelio seremos bendecidos y nos van a pasar cosas buenas. No era algo bueno caminar 140 kilómetros. No era algo bueno que una niña de 15 años estuviera embarazada. No era algo bueno para José ver a su esposa embarazada, pensando que era de otro. No son cosas buenas. No estamos frente a bendiciones. Estamos frente a cosas que traen problemas. Y aún así, ellos perseveraron, no por las bendiciones, sino porque creían en la promesa. ¿Usted qué está dispuesto a hacer por su creencia en la promesa de Cristo? ¿Qué está dispuesto a dejar? ¿Cuánto está dispuesto a caminar? ¿Cuánto está dispuesto a exponerse? María está expuesta a la vergüenza. En el camino hacia Belén, Josefo, el historiador judío, cuenta que en ese camino, en esa ruta, los judíos eran crucificados por los romanos, por los subversivos, que creían en el Mesías o que anunciaban a un Mesías. En ese camino, imagínense ese camino, sobre un burrito, viendo cómo los cuerpos podridos estaban en las cruces, en la lluvia, en el sol, a la intemperie, porque habían sido crucificados porque ellos creían en un Cristo o en una promesa, creían en un rey distinto al César y fueron crucificados. ¿No cree que probablemente María y José sintieron miedo? Tal vez nos van a crucificar. Nosotros creemos que el niño que llevas tú en tu vientre es el rey. Probablemente nos pueden crucificar y vamos a estar en este camino. ¿Cuánto está dispuesto usted a sacrificar por la promesa de Cristo?
¿Cuánto está dispuesto usted a dejar? Porque la Navidad no se trata de los regalos. Y lo hemos repetido muchas veces. Tampoco se trata de sentarse en una mesa y compartir con la familia. Se trata de que Jesús, que es Dios, vino a acostarse en un pesebre, maloliente, pobre, lleno de frío, entre medio de los animales y el estiércol que está con los animales ahí. Isaías capítulo 6 dice que en el trono de Dios hay humo que cubre todo el lugar donde está Él, y que hay ángeles que se cubren el rostro porque no lo pueden ver, porque es perfectamente santo, y que cubren sus pies porque no pueden pisar el lugar donde está su trono, y que están día y noche diciendo: santo, santo, santo. Ese Dios vino a estar en el vientre de esta mujer, caminando 140 kilómetros, mirando gente crucificada, para nacer en un establo. ¿Cuánto está dispuesto usted a sacrificar por Cristo? De eso se trata la Navidad. Y ya con esto voy terminando. Versículos 7 al 6. Dice, 6 al 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Se da cuenta de esto? Ese Dios todopoderoso, que cuando habló, las estrellas fueron creadas. Cuando habló, el sol, que nosotros ya no soportamos el calor aquí porque hay 35 grados en este momento en San Carlos, ese Dios que creó ese sol tan tremendo, tan terrible para mí, al menos que no me gusta el calor, ese Dios tan sublime, tan eterno, que creó el universo casi sin fin, que nosotros no podemos conocer, vino a nacer en un pesebre. ¿Usted sabe lo que es un pesebre? El pesebre no es la estructura donde están los animales. El pesebre es el cajón. ¿Y sabe qué hacían en ese cajón? Los cerdos y las vacas comen. María vino con José y lo limpiaron un poco. Y dice que lo envolvieron en pañales. No tenían dónde dejarlo. Y lo depositaron en el pesebre. Dios, que es 3 veces santo. Dios, que es todopoderoso. Dios, que es Dios de los reyes y de los señores. Dios, que es dueño de la plata y del oro, vino a nacer en un pesebre. Yo cuando tengo un hijo, hermanos, voy a planificar todo para que nazca mi hijo. Y si hay una clínica aquí en San Carlos, donde sea, lo voy a tratar de llevar a la mejor clínica. Y me voy a endeudar. Y voy a tratar de hacerlo mejor. Dios, teniendo todo el oro, la plata, los diamantes, todo, su hijo nació en un pesebre. ¿Sabe qué nos dice esto? Que Él dejó su gloria, Él dejó su honra, Él dejó su relación con el Padre, de estar cara a cara, frente a frente, donde le cantan santo, 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 día y noche, para venir a nacer. ¿Y usted sabe a qué vino a nacer? Vino para hacer todo lo que usted y yo no pudimos hacer. Lo que usted y yo no podemos cumplir. Lo que usted y yo no podemos hacer por nuestras fuerzas. Él lo vino a hacer. Y una vez que lo hizo, ¿sabe qué hizo con todas esas buenas obras y con todo ese cumplimiento de la ley? Le dijo: Daniel, toma, es tuyo, no es mío. Dame tus pecados y yo los voy a pagar en la cruz. Ese bebé, con esas manitos tiernas, con esa carita tierna que nosotros a veces vemos en las figuras, nació para que le pusieran una corona de espinas. Esas manos tan tiernas eran para que fueran crucificadas. Esos pies que no podían sostenerse porque era un bebé, fueron para que fueran clavados en una cruz. Ese costado que probablemente María le hacía cariño, una lanza fue atravesada por su costado para ver si estaba muerto o no. Él dejó absolutamente todo. Y ya con esto termino. Ya hubiera sido suficientemente humillante para Dios haber sido el rey del mundo, haber nacido como el rey del mundo, como un hombre rey del mundo. Eso ya hubiera sido una humillación para Dios, porque Dios no es carne ni sangre, Dios es espíritu, y es por sobre todas las cosas y todos los universos.
Ya hubiera sido humillante nacer como rey. Pero él vino a nacer de un maestro chasquilla, porque José no era carpintero, era un maestro chasquilla que arreglaba lo que se podía arreglar. Nazaret se le llamaba tierra maldita. ¿Sabe por qué se le decía tierra maldita? Porque no crecía ni una hierba, era una tierra seca. ¿Alguien conoce Tocopilla? ¿O lo ha visto en fotos? Tocopilla es más bonito, para que se imagine un poco. Y Tocopilla es feo, es muy feo. Me va a disculpar si hay alguien de Tocopilla aquí, pero es feo Tocopilla. Y es muy seco. Nazaret es más feo que eso. Le decían tierra maldita porque de ahí no crece ninguna hierba, no crecen plantas, no crece fruta. La gente tenía que moverse con eso, con el trabajo que podía hacer con sus manos. Un hijo de un maestro chasquilla es lo que se transformó en Jesús. María, una joven que no tenía nada, absolutamente nada. Nació en Nazaret, arriba de Nazaret estaban los celotes. Entonces Jesús fue tildado de revolucionario. Era una persona pobre, era una persona que era despreciada. Se vino a humillar a lo máximo, de lo máximo, de lo máximo. Se vino a humillar a la altura que usted y yo no estamos dispuestos. ¿Sabe de qué se trata la Navidad? De que usted aprenda a amar de forma sacrificial al otro. Eso es Navidad. No que usted vaya y le compre un regalo a su hijo de 200,000 pesos, probablemente más. No se trata de darle regalo a toda su familia. Se trata de que usted aprenda a vivir de forma sacrificial por el otro. De que usted aprenda a humillarse. De que usted aprenda a ser menos y que Cristo sea más. Eso es la Navidad. Porque Dios vino a nacer en un pesebre. Eso es Navidad. ¿Está dispuesto usted a eso? Yo lo desafío a que cada día ruegue al Señor que usted mengüe, que usted disminuya para que Él crezca, para que solamente Él sea glorificado, no por las bendiciones, sino por lo digno y lo grande que es Él. Amén. Oremos. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú siendo Dios, tú siendo Rey de los Reyes, tú siendo el Señor de los Señores, viniste a nacer en un pesebre, en un lugar maloliente. Naciste, Señor, lleno de pobreza. Señor, naciste donde nadie quiere nacer. Señor, creciste donde nadie quiere crecer. Gracias, Señor, porque tú viniste y viniste a morir por nosotros. Y no te fue suficiente simplemente morir, sino que cumpliste todo lo que nosotros teníamos que cumplir. Tú lo cumpliste, Señor. Gracias por eso. Gracias porque después tú fuiste a la cruz y derramaste toda tu sangre por nosotros. Gracias porque por esa sangre, por esa cruz, podemos decir que somos salvos. Gracias porque por esa cruz podemos decir que somos hijos de Dios. Pero tú no te quedaste en la cruz. Tú resucitaste y venciste la muerte, diciéndonos que tú puedes vencer todas las cosas. Gracias por eso. Señor, ayúdanos a vivir amando de forma sacrificial. Señor, ayúdanos a hacer un sacrificio vivo para ti, Señor. En el nombre de Jesús. No queremos vivir para nosotros. Señor, sácanos de este sistema consumista y llévanos a tus pies. Señor, llévanos a tus pies a amar al prójimo, a amar a nuestro enemigo. Señor, a amar a este mundo que te rechaza. Señor, ayúdanos a vivir como tú viviste. Ayúdanos a humillarnos como tú te humillaste, para ser cada día más parecidos a ti. Y de esta forma darte gloria, no por tus bendiciones, sino por quien tú eres, que tú eres digno de recibir toda la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.